Te alabo en el día, te alabo en la noche. Te alabo en el medio, estando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo el sentirlo y aún cuando no. Hey. Te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Hey! Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. Buenas tardes, hermanos de KCC y todo televidente que nos está viendo el día de hoy. Mi nombre es Brenda Quiñones y hoy continuamos con el tema de intimidad. Pero antes de esto vamos a empezar con una pequeña oración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy y por todo aquel que se está conectando. Te pido que sea tu Espíritu Santo que nos hable el día de hoy y sea el que nos guíe en toda verdad a tu palabra, Señor. Que tú seas quien se mueva y tú seas el que hable, Señor. Guarda y bendice a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, primero que nada, vamos a hablar 3 niveles de intimidad. Que el primer nivel es la intimidad con Dios, el segundo con la intimidad con Jesús y el tercero con el Espíritu Santo. Primero yo quiero comenzar diciendo que tenemos un Dios santo, un Dios que nos creó, que creó este mundo. Cuando Él creó este mundo, Él hizo a Adán y a Eva con una santidad grandiosa, enorme, que nosotros, si ahorita Dios se nos presenta, la Biblia dice que podemos caer muertos delante de Él porque no somos dignos de estar en su presencia. Entonces, con esto, yo quiero leer el versículo del libro de Génesis 3:8, la primera parte que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día. Aquí vemos que en lo santo que creó a Adán y que de la costilla sacó a la mujer Eva, Él podía comunicarse con ellos, ellos podían estar delante de la presencia del Señor, y porque fueron su creación preciada, ellos podían estar delante de Él y escucharlo en todo tiempo y todo momento que el Señor quería presentarse. Luego vemos que ellos cayeron en pecado porque desobedecieron a Dios y fueron arrojados del jardín del Edén a lo que conocemos ahora, la tierra. Entonces ya aquí en la tierra ellos se fueron procreando y se fue habitando esta tierra y llegamos a lo que es el pueblo de Israel, que aquí es donde yo quiero tocar un poquito de la intimidad que ellos tuvieron con Dios. Ellos tuvieron a un líder que Dios levantó, su nombre es Moisés. Moisés fue una persona que Dios escogió y se le empezó a revelar desde mucho tiempo atrás para comunicarle lo que él quería hacer con este pueblo que él había escogido y elegido, ¿verdad? Entonces se le manifestó en una zarza y él pudo ver solamente la parte de atrás de Dios porque era tan santo que él podría morir aún delante de la presencia de Dios. Entonces quiero leer aquí en Éxodo 19:5 se nos dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Dios había escogido al pueblo de Israel, de todos los pueblos que había en la tierra, Él lo escogió a ellos, porque vio algo especial en ellos. Ellos querían que lo obedecieran, que estuvieran en comunión con Él. Él quería tener esa intimidad por el cual creó al ser humano. Y sin embargo, el pueblo de Israel, aún estando guiados por Dios, Él dándole sus enseñanzas, aún así desobedecieron.
y estaban haciendo lo que quisieran. Entonces, en Éxodo 20 se introducen los 10 mandamientos, 10 cosas que Dios quería que este pueblo siguiera para llegar a su santidad, ¿verdad? Entonces estaban aquí en el monte, dice aquí, todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia, pero dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Cuando tú tienes una intimidad como la que Moisés tenía aquí con Dios, él no tenía miedo de escuchar a Dios, porque él era un amigo íntimo de él estaba delante de su presencia siempre. Este sonido de relámpagos que el pueblo rechazaba porque no conocían a Dios, no era un miedo que Moisés tenía, simplemente el pueblo, por andar en su desobediencia, no podían estar delante de su presencia, pero Dios quería tener una intimidad con ellos, quería comunicarse directamente, pero ellos no lo permitieron. Él estaba como columna de nube de día para protegerlos del sol y como columna de fuego de noche para protegerlos de todo aquel frío que estaban pasando en el desierto. Entonces Moisés fue un siervo que estuvo siempre bien delante de Dios, que trató de obedecer a Dios en lo que más él pudo y él era digno de estar delante de su presencia y entre ellos todo lo que Dios quería hacer se lo manifestaba a él antes de hacerlo para poder él comunicarle a sus profetas como él lo que lo que debería de ocurrir, como cuando estuvieron en las plagas dentro antes de sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Entonces también vemos a Isaías, él en la Biblia predica sobre la venida de Cristo, él predica lo que ya va a venir a pasar. Entonces Dios se le manifestó y se le reveló por medio del Espíritu Santo lo que debería de acontecer. Y aquí es donde vamos con la intimidad con Jesús. Dios es Dios santo en creación y como Él no se puede presentar delante de nosotros, Él tuvo que hacerse hombre y tuvo que bajar aquí a la tierra para poder comunicar con nosotros los humanos de carne, para poder derramar su sangre por nosotros. Él se le reveló a sus apóstoles, Él le decía lo que había de acontecer. Y de estos 12 apóstoles, él tenía 3 íntimos, que era Pedro, Jacob, que también era conocido como Santiago, y Juan, que Juan se dice que era el apóstol favorito de él, su amado. ¿Y qué llevaría a Dios a amar tanto a este apóstol? A este apóstol que llegó a conocerlo porque le conocía su corazón lo más profundo de ello. A ellos tres, a Juan, Jacob y a Pedro, se le transfiguró en el monte Sinaí, lo pueden ver en Mateo 17, 1, 9. Y aquí vemos cómo también antes de que Jesús partiera, Él les reveló lo que debería de pasar. Primero, Él les habló de que había uno en la mesa entre ellos que lo iba a traicionar. Dios les estaba revelando a ellos, a sus íntimos, lo que debería de acontecer, lo que iba a suceder antes de que aún pasara. Dios se lo reveló también a ellos. Vemos en Mateo 26, 27. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre con la que Dios confirma la alianza y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Aquí vemos que Dios ya estaba anunciándoles, Jesús estaba anunciándoles la muerte que Él iba a tener en la cruz, que su sangre tenía que ser derramada para que nosotros pudiéramos vivir y tener una oportunidad con Él en la eternidad, en el cielo. Y que la sangre era representación en el vino que Él estaban tomando y el pan era su carne de su cuerpo que iba a ser muerto, ¿verdad? Y está anunciándolo aquí. También vemos después de que cómo él habla sobre cómo Pedro lo iba a traicionar y nuevamente, ¿qué hizo? Se los mostró, se los dijo a sus personas más íntimas, lo que llegaría a ocurrir con él. Y luego vemos al Espíritu Santo, la intimidad con el Espíritu Santo. Y yo quiero leerles esto que dice en Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oiga hablará y les hará saber a los que habrán de venir.
Cuando antes de que Jesús partiera de este mundo, Él dijo, voy a enviar al Consolador, no los voy a dejar solos, porque Él nos amaba tanto y dijo que iba a venir alguien que era el Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo venimos viendo desde el principio, que Él andaba con Dios y vemos a Jesús que estaba también, que era el Verbo, que era Dios que se encarnó y se hizo Jesús. Entonces podemos ver aquí cuando David fue ungido como rey, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre él, y cuando él mató también a Goliat, antes de matarlo vino el Espíritu Santo sobre él. En esta actualidad nosotros vivimos y vivimos en medio con el Espíritu Santo. Hay manifestaciones cuando tú vienes delante de Dios y aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Tú aceptas a Dios como tu Dios. Entonces el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. Y por esta razón empieza a haber manifestaciones, empiezas a sentir la presencia de Dios cuando estás aquí en la iglesia, en el altar, cuando estás en tu casa, donde quiera que tú vayas. Y Él te empieza a revelar misterios, cosas que solamente Él te puede decir, que ya sea que pasaron, que van a pasar o que te están pasando en el momento. Él te dice, te da paz y tranquilidad que nadie más te pueda dar. Y yo quiero compartir lo que a mí me pasó, mi experiencia. Yo conocí a Dios desde los 11 años. Yo entregué mi vida a Cristo en una campaña que hubo afuera de la casa de mi abuelita y yo pasé enfrente. Y yo tenía muchos sueños, o sea, de diversas cosas, de peleas con demonios desde chica, pero yo, como no iba a una iglesia cristiana, no se me enseñaba realmente qué es lo que tenía que hacer. Para este entonces mi abuelita, ella ya era parte de una iglesia cristiana, y ella me decía, cuando tengas estos sueños, simplemente clama, la sangre de Cristo tiene poder. Y en mis sueños yo empecé a clamar, la sangre de Cristo tiene poder, y siempre pasaba algo, que esa cosa se me alejaba y no volvía a ver que sabía lo que estaba pasando. Y cuando crecí, pues aún no había recibido la manifestación del Espíritu Santo en lenguas, y yo decidí ir a la iglesia cristiana y yo dije, es tiempo de bautizarme. Un día antes de bautizarme, yo le pedí a Dios, Dios, por favor, manifiéstate en uno de tus ángeles, que se haga presente delante de mí, porque yo quiero conocer que realmente yo soy tu hija, aunque Él ya me había revelado por un sueño de que cuando yo muriera yo iba a estar delante de la presencia de Él. Pero nosotros queremos señales, queremos confirmación de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, este día yo estaba en esa iglesia y sentí como unas personas estaban orando en el altar, y como el Espíritu Santo corrió, sentí el cielo que se abrió y sentí un fuerte viento que bajó sobre mí. Y cuando vino sobre mí, yo caí al piso, vinieron unas hermanas, pusieron sus manos sobre mí. Cuando una de ellas puso su mano sobre mí en el pecho, yo con mis ojos cerrados vi como una luz blanca se formó en forma de cruz, y yo no dejaba de alabar a Dios en inglés y español, que son los idiomas que yo sé. Y yo estaba llore y llore y llore. Para eso, al día siguiente iba a ser mi bautismo. Entonces, el día que yo llegué para mi bautismo, para la iglesia, yo sentí que el Espíritu Santo me tomaba, pero yo no sabía qué era lo que me estaba tomando. O sea, sentía un mover que me movía a mi propio cuerpo y yo no sabía qué era. Me bautizaron. Después, se juntaron gente alrededor para darme la bienvenida como parte de la iglesia y por felicitarme por haber tomado la decisión de bautizarme, un mandato que Jesús estableció. Y cuando pasó esto, sentía como que si una paloma estuviera volando de arriba de mí, pero yo volteaba hacia arriba y no veía nada, la verdad, no veía nada. Entonces se acercó una señora y me dijo, el Espíritu Santo te va a usar mucho. Y cuando pasó esto, esta paloma cayó dentro de mí y yo empecé a hablar en lenguas. Después de esa manifestación de lenguas, yo empecé a tener sueños con Dios. Sentía como el Espíritu Santo venía sobre mí y me hablaba de cosas que iban a pasar en mi vida, en mi familia. Y solamente me decía al final, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, que empiezas a orar, a leer la Biblia, empiezas a ayunar, empiezas a ser sensible a lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, esto fue una gran bendición para mí, porque Dios me empezó a revelar a mi propia familia. Él empezó a arreglar todo lo daño que había dentro, la empezó a estructurar, a formar, y me empezó a mostrar secretos íntimos que solamente Él conocía, tanto de mí
como secretos, me empezó a revelar cosas en la Biblia que yo antes ni siquiera comprendía. Y cuando tienes esa intimidad con Él, te das cuenta que Él no simplemente es un Dios, Él ya es un Padre. Él es un Padre en el cual puedes estar hablando con Él, ya sea en tu casa, en el carro, en todo tiempo, todo momento. No hay exclusividad con Él, no es simplemente una oración en la mañana que te levantas, no es simplemente una oración en la noche que vas a dormir o cuando te vas saliendo de tu casa. Él es una comunión con Él siempre. Empiezas a escuchar una canción y puedes sentir cómo su presencia del Espíritu Santo va bajando, cómo Jesús está aquí en nuestra iglesia y empieza a moverse entre las otras almas, entre cada pasillo, cómo empieza a cambiar los corazones, cómo Él empieza a transformar tu vida, cómo transformó la mía propia por dentro, que todo se cambió para bendición, para algo bueno. Entonces, en estas 3 manifestaciones de Dios, Dios ha sido el mismo desde ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Simplemente que Él, siendo Dios, bajó a ser hombre para poder tener esa comunión con nosotros. Y aun cuando Él partió de esta tierra, Él mandó al Espíritu Santo, que viene siendo Él. Las cosas no suceden sin que ellos 3 estén en comunión. Tenemos 3 manifestaciones de Dios, pero viene siendo uno solo, uno solo. Y es lo que nosotros queremos como iglesia, que ustedes comprendan que Dios es verdadero, que sigue haciendo sus revelaciones, que sigue ungiendo a las personas, sigue dando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, fe a aquellas personas que han perdido toda esperanza, a todas personas que están enfermas. Él da su sanidad. A mí en lo personal me ha dado mi sanidad, me ha dado revelación, me ha dado fe, me ha dado discernimiento, me ha dado muchas cosas que sería un poco el tiempo que tengo aquí para contarles todo lo que Él ha hecho en mi vida. Por esa razón es por la cual nosotros proclamamos a un Dios verdadero y justo. Por eso nosotros queremos que las almas vengan y tengan esa misma intimidad que nosotros hemos tenido con Dios, para que sus corazones sean movidos. Y así como sus corazones han sido movidos, puedan ir allá afuera a traer más almas que necesitan a Dios, que necesitan ser salvos, que necesitan esa verdad que solamente Dios te puede traer a tu vida. Quiero leer esta parte de Proverbios que dice, Proverbios 3, dice del 31 al 32, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Allá afuera nos podemos encontrar con personas que no están sirviendo a Dios, que están haciendo lo que quieran, y nosotros a veces tenemos envidia de que, recuerdo cuando andaba en el mundo haciendo esto. Pero en realidad es más hermoso lo que Dios tiene para ofrecerte, lo que la vida en Jesús te puede dar. Y Él te pide aquí que ni siquiera extrañes lo que alguna vez viviste, porque su vida con Él va a haber, sí va a haber tristezas, pero va a venir una paz, va a venir un conforte que solamente Él te puede dar a ti y que tú puedes dar a aquellas personas que están a tu alrededor. Hay personas que han sido inconversas y que con simplemente que tú te presentes y hablen contigo, empiezan a decir, ¿sabes qué? Tenía un problema, te lo acabo de contar y acabo de recibir paz. No sé qué es esto que me está pasando, pero realmente es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está Jesús manifestándole a sus vidas de ellos. Y si tú tienes a Jesús, tienes a Dios, tienes a los 3 dentro de ti. Es por ello que invitamos a todos a venir a nuestra iglesia, a Kingdom Connection Center. Aquí nos encontramos y estamos aquí. Si ustedes necesitan algo, alguna ayuda espiritual, te invito a que vengas y que formes parte de esta iglesia, porque no te vas a ir con las manos vacías. Y quiero que comprendas que Dios está aquí hasta que estamos en este periodo de gracia. Él está aquí esperándote para que vengas y te presentes delante de Él. Jesús dijo que Él está a la puerta y toca, pero Él no puede entrar porque es un hombre tan hermoso que Él no abre la puerta y se mete. Él espera que tú se la abras. Y Él está esperando a que tú le abras la puerta a Él para que puedas venir y formar parte de esta hermosa comunión con nuestros hermanos y en Cristo para una eternidad, para que tus generaciones sean bendecidas, sean salvas en el nombre de Jesús. Y voy a terminar con esta pequeña oración.
Gracias, Señor, porque tú eres el que has estado siempre con nosotros, el que se manifiesta, el que nunca ha cambiado, Señor. Yo pido que por cada una de las almas que están viendo esta transmisión, Señor, que haya sido esta palabra de edificación a sus vidas, que haya sido una llamada, Señor, donde ellos puedan saber que no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, Señor, para que ellos se puedan venir y presentar delante de ti y tú los puedas limpiar, donde el Espíritu Santo puede morar en su casa y limpiar de derecha a izquierda, de norte a sur, cualquier cosa que esté pasando en sus vidas y darles una nueva oportunidad en ti. Y también, Señor, que aquellas personas que alguna vez han formado parte de ti, pero que se han salido de aquí, puedan venir a comunión nuevamente contigo y experimentar esa paz que solamente tú puedes dar, que no es una paz que es momentánea, es una paz que dura para una eternidad, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros pastores, Señor. Que tu palabra siga creciendo, Señor, y que multipliques nuestra iglesia. Guárdalos, protégelos y bendícelos donde quiera que estén cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, gracias y nuevamente gracias por conectarte con nosotros. Puedes compartirnos en Facebook y en YouTube y te esperamos aquí para el próximo jueves. Muchas gracias.